Aquí caminamos juntos. Vamos de la mano de las historias, de la gente, rescatando el único legado universal, la historia, la vida. Bienvenidos a la sombra de la historia. Bueno, Oye, Brian, ¿en dónde estás? ¿y dónde estás tú, Tapia? Pues en Atemajac, ¿dónde nos quedamos de ver? Pero si yo estoy en la plaza de Atemajac. ¿En cuál plaza? ¿Puedes ver un templo? Sí, hay un templo enfrente de mí. Ajá, y las letras que dicen Atemajac. No, esas no las puedo ver. ¿Dónde están? Brian, ¿en dónde estás? ¿En la plaza de Atemajac? Sí, estoy en la plaza de Atemajac. Creo que te equivocaste, estás en el centro comercial. Sí, exactamente ahí. No. Ven para acá, en la plaza del Valle de Atemajac. Ah. Y así comienza la travesía, con un error que nos lleva a un montón de lugares, historias y sombras. Justo aquí, en la cuna Tapatía, y en estos barrios con su gente, no solo marcan el inicio de esta historia, también de una ciudad completa, Guadalajara. Ciudad de las Rosas, la perla de Occidente. Ay, ¿qué pasó? Perdón, se me hizo tarde. ¿Cómo estás? ¿En dónde estabas? Te dije Atemajac, Te estaba esperando yo en Atemajac. pero aquí es Atemajac. ¿Aquí? Aquí. Oye, pues, qué linda está la plaza, ¿eh? Pues sí, es la plaza de Mucho Atemajac. mejor que el CERS que está allá. Pues es que ya es la zona comercial. Aquí es la plaza de Atemajac. O sea, ya te das cuenta de por qué es importante conocer la historia de tu ciudad. Vaya, qué importante. Ese templo que ves ahí es el templo de Atemajac del Valle. Lo terminaron de construir en 1795 y es dedicado a Nuestra Señora del Rosario. Vaya, no sabía eso. Y a ti, para que no te pase como a mí, hay que conocer la sombra de la historia. ¿De qué estás hablando? Brian, recuerda que Tapia no puede escucharme. La sombra de la historia solamente la escuchas tú. Ahora bien, al hablar de Atemajac, hablamos de varios Atemajac. El primer Atemajac es el Valle de Atemajac, donde se fundó en 1542 la ciudad de Guadalajara. El otro Atemajac es Atemajac del Valle, en donde te encuentras tú en este momento junto a Tapia. El otro Atemajac es el Atemajac en Guadalajara, que es la zona industrial que nació a mediados del siglo XIX, que se conoce como colonia industrial. Y tenemos otro Atemajac más, que es Atemajac de Brizuelas, donde hacen unos quesos que son los mejores de todo Jalisco. Pero de ese Atemajac de Brizuelas hablaremos más adelante en la sombra de la historia. Ay, es verdad, solamente yo puedo escuchar a la sombra. Y tiene razón, la ciudad de Guadalajara se encuentra en el Valle de Atemajac. Y ya investigando un poco más, Guadalajara fue una ciudad errante en el inicio de su historia. Por diferentes razones, tuvo que ir a la búsqueda de mejores condiciones para su establecimiento. De tal manera, fue una ciudad
que estuvo en 4 asentamientos diferentes. Su nombre hace alusión al lugar donde había nacido el conquistador de las tierras del occidente durante el periodo de la colonización. Su nombre, del árabe, cuyo significado al castellano es río que corre entre las piedras, o río que corre sobre las piedras. La primera fundación de Guadalajara sucedió en el año de 1532 en Nochistlán, en el actual estado de Zacatecas. Esta permaneció en el lugar un poco menos de un año, ya que se buscaba un lugar que contara con más agua y por ende ofreciera mejores condiciones de vida. La segunda fundación de Guadalajara fue en Tonalá, donde permanecería aproximadamente 2 años a causa de varios factores como la tierra o la población étnica del lugar y aspectos políticos de la época. La tercera fundación de Guadalajara ocurrió en 1535 en la región de Tlacotán, pero tras constantes ataques de los pueblos originarios a la villa, y en particular tras la guerra del Mixtón encabezada por el caudillo Tenamaztle, decidieron por este asedio buscar un nuevo sitio. Finalmente, el 14 de febrero de 1542, la ciudad de Guadalajara fue fundada en el Valle de Atemajac, pero al margen del río San Juan de Dios, o sea, al sur de lo que actualmente son Atemajac y Atemajac del Valle. Pero vamos por partes. Para conocer esta vieja colonia, he marcado todos los puntos que visitaremos en este viaje, empezando por los cambios arquitectónicos de la parroquia y la belleza antigüeña de su arte sacro, seguido por la presidencia que albergó la penitenciaría, sin olvidar el viejo panteón, redescubriendo la cruz de cantera, viajando por el tranvía y saboreando nuestro mercado. A ver, ¿por dónde iniciar? Ya sé, por la parroquia. Que justamente hay un amigo que me está esperando ahí. ¿Dónde están ahí? Todo un rato buscándolo. Aquí estás. Tapia y yo te estábamos buscando. Brian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo chido. ¿Qué haces? Viendo el templo. ¿Y qué ves? ¿Cómo está hecho? Pues yo solo veo piedra. Va más allá de las piedras. Para empezar, Brian, el templo que se encuentra en la plaza es la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Atemajac del Valle, en el actual municipio de Zapopan. Es una construcción franciscana de la época virreinal construida en 1795. Sus características arquitectónicas son sillería de cantera en un macizo completo dividido con 2 cuerpos. En su primer cuerpo tiene un arco de medio punto y las columnas laterales son de media caña y se entrebeben con una pequeña cornisa. En su segundo cuerpo también son medias cañas con unas capiteles de tipo rolón y se rematan por un frontón de tipo tímpano con 2 arcángeles de cada lado y en medio una veleta. Tiene un campanario que ha sufrido cambios. En su primer cuerpo sigue siendo igual y presenta arcos de medio punto. El segundo cuerpo originalmente tenía un tambor ochavado con un óculo oval de cada lado, rematado por una cúpula cónica. Actualmente el segundo cuerpo del campanario es ochavado con un arco de medio punto en cada lado y una cúpula de gajo con linterna y veleta de remate. Su interior se caracteriza por ser una basílica, ya que cuenta con 3 naves. Al fondo vamos a encontrarnos a la Virgen del Rosario, que es una bellísima virgen traída desde la ciudad de Guatemala, en donde se hacían las más bellas imágenes durante el virreinato. Y frente al templo se encuentra la delegación, una sombra viva de Atemajac del Valle. La construcción del edificio histórico que hoy alberga las oficinas de la delegación en la plaza de Atemajac del Valle, data del periodo de auge de las fábricas textiles de la zona en el siglo XIX. Este edificio, al principio con una sola planta, posteriormente se le construiría el segundo piso. Fungió en algún momento como penitenciaría masculina, donde actualmente se desarrollan actividades como voleibol y básquetbol, actividades lúdicas y deportivas para las juventudes de Atemajac del Valle. Hoy inauguran un kiosco en Atemajac. El día 8
quedaron terminados los trabajos de construcción de un espacio, kiosco que se mandó levantar el ayuntamiento de Zapopan en el pueblo de Atemajac del Valle, con el fin de proporcionar un lugar adecuado a las familias que los domingos acuden a hacer consumo de los típicos y regionales chicharrones, cuyo comercio tanto se ha popularizado al grado de que muchas personas con ese motivo pasan el día en las huertas cercanas a ese lugar, conocidas por los granaditos. Para hoy, sábado, se hará la inauguración del kiosco y con ese motivo va a efectuarse una fiesta, siendo padrino el señor Trinidad Partida, quien ya organiza algunos agasajos en honor a las autoridades de Zapopan y demás personas que concurran. El Informador documenta la construcción del primer kiosco que tuvo Atemajac del Valle, como se lee en esta nota del 11 de marzo de 1933. Fotografía, Hemeroteca El Informador. Ahora vamos directo al panteón. Y no te pierdas, porque si vas por el camino equivocado le vas a dar vuelta a una gran manzana. Digo, no es que me haya pasado. Y ya nos agarró un poco la lluvia aquí, pero aquí seguimos, en uno de los panteones más viejos de la zona. Este es el Panteón de Atemajac, fundado en el año de 1906. Su nombre anteriormente era Panteón San Jerónimo o francés, Panteón Francés. Actualmente tiene resguardadas 6 momias y sigue haciendo su función como panteón. Visitando el panteón me di cuenta que es un panteón muy bonito, sobre todo su fachada. Pero, no sé, me di cuenta al momento de investigar que hay muchas incongruencias en la descripción de su fachada. ¡Qué dilema! Sombra, ¿me ayudas con esto? ¿Ahora qué necesitas, Brian? Bueno, te comento. El antiguo Panteón de Atemajac del Valle fue construido entre los años 1900 y 1904. Su nombre, Panteón de San Jerónimo, o por Panteón Francés, por la influencia de estos en las colonias industriales de esta zona. Cuenta con 10 hectáreas. Su entrada es una manifestación de la arquitectura del romanticismo durante el Porfiriato, en donde se desarrollaron eclecticismos de los estilos neorrománico, neogótico, neoclásico, entre 1877 y 1910. En el caso de este pórtico del panteón, sobresale un estilo neogótico. Al centro cuenta con 3 arcos ojivales que rematan con un gamblete, el cual consiste en un remate triangular peraltado. Al centro de este se remata con crochet, que son elementos decorativos en forma de ganchos. Se remata con una flor. A los lados cuenta con 2 arcos que unen a 2 edificios, uno de cada lado, ambos 2 con ventanas ojivales. Las columnas que lo conforman son decoradas con dinteles y capiteles con características mixtas de corintio y jónico. ¿Quedó claro, Brian? Solo como nota, Brian, el gamblete es el triángulo que está en la parte superior del arco. Muy bien, ¿qué llevamos? Parroquia, penitenciaría, panteón... ¡Ah, sí! La cruz de cantera. Seguro has pasado 100 veces y no sabías que existía. Me encuentro en la Cruz de Cantera, ubicada en Atemajac del Valle. Esta cruz fue creada en el año de 1882, en la época del Porfiriato. Justo enfrente tenemos ubicada lo que era la antigua estación del tranvía. Y ahí te van 2 datos curiosos. Uno de ellos es que esta cruz servía para delimitar el fin del cruce de caminos, y el segundo, todavía más interesante aún, es que delimita o sirve para ubicar todos los puntos cardinales. Esto último me voló la cabeza, así que para enseñarles hice la prueba. Me paré en cada lado de la cruz y con una brújula descubrí
que era verdad. Así que si alguna vez cruzas por el hermoso y viejo barrio de Atemajac del Valle, te invito a que hagas la prueba. Las cruces de caminos son un elemento característico del paisaje rural y urbano en México, especialmente en el centro y sur del país. Muchas de estas cruces se edificaron durante el virreinato y se colocaron en las intersecciones de caminos, cerros y otros lugares, también conocidas como cruces de término, teniendo un profundo significado cultural así como religioso. Mas, sin embargo, sus orígenes no fueron durante el virreinato, sino desde la época de las culturas antiguas de Mesoamérica, ya que eran un símbolo místico que se ponía en los caminos para proteger a los viajeros o para pedir por la bonanza de las cosechas. Tras la invasión europea y la imposición religiosa, se generó un sincretismo con la nueva religión, convirtiéndose a un significado cristiano. Y, aunque hay varios tipos de cruces de caminos, este tipo de cruz, como la de Atemajac del Valle, tiene relación con los puntos cardinales. El este representa la vida, el oeste la muerte, el norte la sabiduría y el sur la pasión y la vida. La mayoría de estas cruces se orientan con base a los puntos cardinales, aunque algunas presentan poca precisión en sus grados, se entiende por la época en que fueron construidas. Y Brian, me da gusto que hayas vivido la experiencia de encontrar en ellas los puntos cardinales. Ahora no te vayas muy lejos, párate en el lado sur de la cruz y vas a encontrar una muy importante avenida, además de una antigua estación de tranvías. Esta avenida conecta y conectaba con lo que es la Basílica de Zapopan. Aquí es donde iniciaban las peregrinaciones para llegar a dicho templo. Otra forma de llegar a lo que es la Basílica de Zapopan eran los tranvías, que como puedes ver, este es el edificio que antiguamente se usaba para eso. En un inicio se usaban mulitas, pero en el año de 1896 se dio la autorización para cambiarse a que fueran eléctricos, y en el año de 1900 empezaron los tranvías eléctricos aquí en Zapopan, en Atemajac del Valle. Por la mañana, dorada de polvo lejano, el tranvía iniciaba con el primer rayito de sol en Atemajac. Roncaba la campana risueña, despertando las ganas de trabajar de sus pobladores. Las ruedas rasguñaban chillando sobre el riel, Padre Nuestros de hierro y chispa. Cada poste, testigo viejo, de promesas colgadas en las ventanitas. Subían señoras con canastas de pan y las viandas matutinas. Hombres con sombrero y espaldas fuertes, y el cobrador, con voz de domingo, cortaba boletos como quien bautiza niños. El aire olía a alfalfa y a tortillas, a tierra mojada y café de olla, y el tranvía llevaba en su vientre la paciencia del barrio y su memoria. Pronto se asomaban imponentes las torres de la basílica, y el corazón se acomodaba el sombrero, porque no era solo llegar a Zapopan, era entrarle de lleno a la vigorosa historia. Aunque hoy ya no chillan esos rieles, si uno se queda quietecito en la banqueta, un clink clink de nostalgia y esperanza antigua nos lleva de regreso. Y con tanta caminata y añoranza, ya me dio hambre. Y qué mejor que saciarla con unas carnitas del mercado de Atemajac, que dicen por ahí que son las mejores. Seguimos en Atemajac, pero esta vez en el mercado de Atemajac, el cual fue inaugurado el 30 de diciembre de 1973. Y a sus cortos 52 años, la verdad es que ha sido uno de los mercados más tradicionales de la zona metropolitana de Guadalajara. Aquí en el mercado de Atemajac puedes encontrar de todo tipo de cosas: carne, frutas, verduras, semillas y cereales, virote o hasta las famosísimas carnitas del mercado de Atemajac. Esto en la parte de abajo, porque en la parte de arriba podemos encontrar la zona gastronómica de aquí del mercado de Atemajac, que básicamente está compuesta por los platillos más típicos de la zona metropolitana de Guadalajara.
El origen del mercado de Atemajac parte de un tianguis local con productores que vendían sus hortalizas de la zona, ubicada en lo que ahora ocupan tanto la avenida Federalismo como las vías y estación del tren ligero, alcanzando hasta los 300 comerciantes en puestos de lámina y madera, protegidos estos con chapopote, para impermeabilizar, así como para proteger de los insectos y roedores. El actual mercado fue inaugurado, como comentaste, el 30 de diciembre de 1973 y en 1974 abre la verdulería de Braulio Quintero. Como dato complementario al mercado, te cuento, Brian, que el 1 de septiembre de 1989 inauguran la línea 1 del tren ligero. Regresando al mercado, como comentaste en la parte inferior, encontramos todo tipo de alimentos, sobresaliendo las carnicerías con sus deliciosas y reconocidas carnitas. También muy importante, los tacos dorados, de picadillo, papa, requesón y frijol. Así como un pasillo que une a la vista con el olfato, en un paseo lleno de grandes canastos repletos de virotes salados, bolas dulces y otros manjares tradicionales de la panadería del occidente del país. En su segundo nivel encontramos la zona gastronómica, abierta a todos los visitantes locales y forasteros que buscan la experiencia de degustar sabores inigualables de la comida mexicana. Y con esto terminamos el recorrido, pero falta la parte más importante y esencial que le da sentido a cada colonia: la gente. Y aquí hay gente que lleva generaciones viviendo en este hermoso lugar. Y para nuestra suerte, encontramos a una gran persona que tiene cosas que contarnos sobre las sombras de Atemajac. Tuvieron que hacer una remodelación. Para empezar, no sé si pidieron permiso para... Bueno, tuvieron que haber pedido permiso. No sé cuánto le tuvieron que dar a la gente para poderles tener que quitar parte de lo que era la avenida del Trabajo. Antes era una avenida empedrada que tuvieron que remodelar para hacer las vías del tren. De lo que es el dermatológico ahorita a lo que es Emiliano Zapata, de ahí para allá era el mercado de Atemajac. Eran los puestos de tablitas que le llamaban, láminas de cartón, chapopote. Tuvieron que quitar, remodelar para poder abrir las vías del tren. Como no estaba todavía el drenaje conectado, el agua se vino rompiendo casas, soltaron las compuertas de la presita y se inundaron varias casas. De hecho, aquí hubo una tragedia fuerte donde quedó una señora. Más adelantito se incendió una casa, hubo quemados. Pues sí estuvo duro, estuvo difícil la situación. Eso fue como en el 76, yo tenía 9 años, yo creo, 9 años por ahí andaba. Pues era papa, chayote, eran unas barrancas aquí enfrente. Sembraban hortalizas con el agua que corría, era un rillito donde la gente, de hecho las señoras se venían a lavar ahí, era agua limpia. Tuvieron que cortar el suministro porque pues, abrieron la avenida del tren ligero. Híjole, yo añoro, había una huerta aquí por Occidental de un señor que se llamaba Goyo, don Goyo Rico, así le hacíamos llamar, porque el señor tenía un terreno, de hecho todavía está la finca, hay unas ventanas ahí con unas cruces de herrería, nos brincábamos a robarnos las frutas, con permiso de él, pero nosotros no sabíamos que nos estaba dando permiso porque él nos veía desde que nos brincábamos, nada más cuidaba a los perros para que no nos hicieran daño. Ya cuando nos brincábamos, según nosotros con las bolsas, ya salía y nos decía, tengan, llévense esta otra, y para la otra pidan permiso. Son cosas bonitas. Aquí por donde corría el río, ese que se desbordó, eran unos carrizales
también había árboles frutales. Porque aquí nacieron mis abuelos, mis padres, y aquí yo he hecho la mayoría de vida. De hecho, voy a cumplir 58 años y no he salido de aquí. De hecho, aquí en esta casa nací. Se me hace todo a la mano, se me hace gente cálida, sincera. Me gusta la honestidad del que es el barrio de Atemajac. Ay, caray, pues son muchas cosas. Yo siento que la más principal, el ambiente que tiene su gente, la fiesta, porque eran fiestas tipo pueblo, ¿sí? Sortija, coronación de reina, fiestas religiosas, pero sí eran fiestas religiosas en serio. Y ahorita ya no es lo mismo. Eso es lo que a mí me gustaría todavía conservar. Aquí era una posada. La posada principal era ir al templo. Cerraban el templo adentro, los rezos, los cantos, y ya al final abrían la puerta y te iban dejando salir, te entregaban tu bolito y te salías, y tus piñatas ya en el atrio y todo ese tipo de cosas. Eran más posadas, pues era más enfocado a lo que es de veras la religión, y el significado de la posada era realmente lo que se hacía antes. Ahorita ya no, ya es fiesta. Muchas. Aquí el nahualismo está muy arraigado. O sea, sí hay bastantes leyendas. Mira, por ejemplo, a mí me tocó vivir dos, una con alguien muy cercano a mí. Me tocó ver situaciones difíciles cuando se encontraban las dos personas haciendo sus rituales. Me tocó ayudar a curar bien, porque pues estaba yo chavo, ¿no? O sea, no era que yo hubiera querido haberlo hecho. Y muchas historias, la carreta, que me tocó oírla, me tocó un Catrín, aquí enfrente del barrio, estaba un tanque de agua, lo tumbaron y quedó como un rin. Nosotros le llamamos un rin, y todas las noches de las 10:30 a las 12 se aparecía un Catrín con un perro a un lado, y no nada más yo, mucha gente de mi edad lo llegamos a ver, de hecho. Oh, sí. Sí, fíjate que ese reloj me lo dieron por un pago. Y ese día me pidieron una foto para ver si me lo compraban. Y sí tomé la foto y apareció la persona. No sé si sería la dueña, no sé si sería... No sé, pero sí apareció la cara de la persona. De hecho, hay otras fotos que tomé en el taller donde se parece una silueta. Muchos dicen que es la muerte, otros dicen que es Dios, no sé. Y ahí las tengo guardadas. Sí, así es. Ruidos extraños se escuchan porque pues esta casa de hecho fue la tercera casa que se construyó en una guarida de los bandidos del Río Frío. ¿Qué te digo de Atemajac? Orgulloso de ser de Atemajac. Me encanta Atemajac. Soy lo que soy por el barrio, y si me pedirías o me piden volver a nacer en un lugar, yo aquí lo haría, porque me siento orgulloso de mis raíces. Me siento orgulloso de mis abuelos, que son los que fundaron esto, y de corazón, Atemajac, así.
En cada camino, en los pasos dados existen historias, arte, vida, gente que deja huellas, fotogramas de enseñanza. Esa es la sombra de la historia. Hasta la próxima. Dicen los viejos de Atemajac del Valle que cuando el río todavía corría libre y no estaba domado por concreto, había un puente de piedra donde nadie se atrevía a cruzar después de la medianoche. No era por asaltantes, era por la sombra. Cuentan que al finales del siglo XIX, cuando el tranvía aún rechinaba rumbo a Zapopan, vivía un arriero llamado Julián. Hombre serio, trabajador, pero orgulloso. Una noche de tormenta, borracho de rabia por una traición amorosa, cruzó el puente jurando que no le temía ni a Dios ni al diablo. El río crecido rugía como un animal herido. Los relámpagos alumbraron algo que no era humano. Una silueta parada en medio del puente, alta, delgada, inmóvil. Regresa, le decían los viejos, pero Julián no era de los que regresan. Al día siguiente, encontraron su mula sola, amarrada a un mezquite. Pero de Julián no hubo cuerpo, no hubo nada. Solo marcas de lodo que parecían manos arrastrándose hacia el agua. Desde entonces, cuando el viento baja frío por las calles que conducen a la antigua salida de Guadalajara, algunos aseguran ver una figura negra recargada en el pretil del puente. No hace nada, no habla, solo espera. Los abuelos dicen que la sombra no se lleva a cualquiera. Se lleva a los que cruzan con soberbia, a los que creen que el valle les pertenece. Y si alguna noche pasas por el viejo cauce del río y sientes que alguien camina detrás tuyo, pero al voltear no hay nadie, no corras, porque en Atemajac no todo lo que se aparece quiere ser visto. Esto y más de leyendas e historias en la sombra de la historia. Todos los puntos visitados y las historias escuchadas convergen aquí. Es curioso cómo un giro inesperado nos termina revelando lugares que no sospechábamos. Este proyecto, en compañía de Naim, Tapia y La Sombra, nació para redescubrir aquello que quedó oculto tras el paso de los años. No nos pierdas la pista, quién sabe, tal vez haya una sombra cerca de ti, lista para contar su historia. Los invito a seguir recorriendo de la mano de La Sombra de la Historia todos los rincones y seguir aprendiendo de ello. Nos vemos. Entonces, vamos a seguir recorriendo lugares de la mano de La Sombra de la Historia. Así es. Y bueno, esto fue todo por hoy. Y recuerden, conociendo nuestro pasado, reafirmamos nuestro presente. Nos vemos la próxima vez, caminando a la sombra de la historia. 4 pasos, 4 tiempos, 4 caminos. Y finalmente, fuiste tú, Atemaxque, Atemajac. Fuiste valle y refugio, promesa y silencio. Fundada para proteger a tu gente, abriste los brazos al cambio y te condenaron al ruido y al olvido. Hoy, ya nada busca resguardarte, ni siquiera recordarte. Tu geografía se deshace entre avenidas y luces que no saben pronunciar tu nombre.
el agua que alguna vez te recorrió, ahora duerme bajo el asfalto, soñando con volver a ser río. Guadalajara creció sobre ti y en su pulso aún late el tuyo, Atemajac, como un corazón antiguo que se niega a dejar de latir y se aferra a existir, aunque nadie lo escuche. Atemajac.